Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Recuerde que también todos los programas de La Noticia TV los puede seguir y encontrar en las redes sociales del diario La Noticia. Bien, ahora tenemos una entrevista con el economista Alejandro Indacochea para hablar un poco sobre también la campaña electoral, pero también sobre la actualidad en la economía en el país. Señor Indacochea, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, señor Rivera. Gracias por la invitación a La Noticia TV. Un gusto estar con ustedes. No, el gusto siempre nuestro. Señor Indacochea, hace unos pocos días, se hablaba de una caída del precio del oro y la plata, ¿no? Cuéntenos un poco a qué se debe esto y de qué forma afecta al país. Mire, lo que ha sucedido es que el oro y la plata han tenido la mayor caída, digamos, de las últimas 4 décadas. ¿Cómo se explica esto en términos muy simples? Hay el anuncio de un nuevo presidente de la Reserva Federal, que es Kevin Warsh. Él se caracteriza por tener una buena formación académica y una política monetaria sumamente estricta, con lo cual el mensaje que le he dado al mercado es que no va a haber inflación y el dólar se va a fortalecer. Este fortalecimiento del dólar ha generado que el oro, la plata, los metales, digamos, fueran hacia abajo, ¿no? En el precio, que es lo que ha venido sucediendo. También hay que hacer notar que el oro había subido más del 50% en el último año, ¿no? Uh-huh. Esto ya muy, muy fuerte, ¿no? O sea, el mensaje, en otras palabras, ha sido que el dólar se fortalece y ante ese fortalecimiento del dólar, evidentemente había una baja en el precio del oro y de la plata. ¿Y de qué manera esto nos afecta a nosotros como país? Porque el Perú es un país minero y se puede ver afectado también con ello, ¿o no tanto? ¿Qué significa eso para nosotros? Nosotros estamos viviendo la mejor bonanza minera de los últimos 70 años. Mire, de los 50 no teníamos esos precios en los minerales. El Perú está en bonanza en ingresos. Minería se estima que el año pasado hemos obtenido más de 14.000 millones de dólares extras de ingresos mineros. Ahora, evidentemente, ¿qué perspectivas tenemos? Perspectivas tenemos que el oro va a seguir siendo un metal de refugio con esta inestabilidad que existe a nivel mundial, uh-huh, ¿no? Y por otro lado, el cobre es un faltante para todo lo que es inteligencia artificial. El cobre va a faltar para las próximas décadas para poder ampliar toda la infraestructura, los centros de almacenamiento de datos. Se necesita cobre a nivel mundial. Ahora, la paradoja es que el Perú está en un mar de cobre, tenemos más de 60.000 millones de dólares bajo tierra y no los estamos explotando, ¿no? ¿Y por qué cree que no se da esta explotación si sabemos que tenemos esta bondad respecto al cobre? Un proyecto minero en Canadá demora 1 año. En Perú, alrededor de 10 a 12 años. A manera de referencia, pongamos, proyectos como Antamina demoraron más de 15 años. En el caso de Quellaveco, igual, más de 20 años. ¿Ya? Y tenemos, pongamos, proyectos como La Granja, las Bambas que están pendientes. Curiosamente sucede lo siguiente: es tan alto el precio de los minerales que incentiva la minería informal. Entonces, hoy día los que eran defensores del medio ambiente señalaban de que las empresas mineras venían a contaminar el medio ambiente, iba a deteriorar todo lo que significaba naturaleza. No dicen nada con Tamo Grande, digamos, cuando se introduce arsénico al río, y no dicen nada con la Conga, que hoy día está lleno de mineros informales, ¿no? Claro. Entonces, ese es el orden que tiene que haber en el país. Tenemos que reformular los proyectos, la riqueza que tenemos para que beneficie a la población. Y esta demora entre 10 y 12 años para que, digamos, se empiece el proyecto minero en el país, ¿es producto de qué? ¿De conflictos sociales, básicamente? ¿O ya es un tema más de decisión de Estado? Es un tema de decisión de Estado, y un Estado pues timorato, que no da las reglas de juego, ¿no? A manera de referencia, pongamos, en Canadá, el Estado otorga el proyecto con su licencia social.
En cambio acá es toda una traba, el Estado da luz verde como pasó en Tía María, presión social, y el gobierno de aquel entonces, el señor Vizcarra, retrocede, da marcha atrás, ¿no? Y esto tiene que haber un orden en el país, no podemos tener esa riqueza bajo tierra que va a perder valor a futuro, ¿no? Claro, y sobre todo cuando usted señala que el cobre se va a disparar, ¿no? Habría que aprovechar. No había, digamos, usted siempre nos ha dicho que el Perú es el país de las oportunidades perdidas y lo estamos, digamos, experimentando. Sería lamentable que lo repitamos cuando el cobre se dispare, ¿no? Mire, simple y llanamente con la granja, con 800.000 toneladas, podríamos recuperar el segundo puesto a nivel mundial en producción del cobre, que ya lo ganó el Congo, ¿no? Y no hay una opción, digamos, con respecto a la minería, digamos, ilegal, que se torna totalmente, digamos, agresiva, deteriora medio ambiente, hay explotación infantil, corrupción, y prácticamente el país lo tienen tomado en varios de los aspectos, ¿no? Como lo hemos visto en el Congreso, ¿no? Claro, es verdad. Ahora, entrando allá al tema político, al tema electoral, ¿no? ¿Cómo se mueve la economía? ¿Cómo se ha movido nuestra economía durante las campañas electorales? Se sabe siempre que hay una serie de incertidumbre, ¿no? Una especie de incertidumbre de parte de los inversores. Pero normalmente, ¿cómo se maneja la economía en una campaña? Bueno, lo que estamos viendo es que hay una serie entre lo anunciado y lo posible de las agrupaciones políticas, hay una brecha abismal, no dicen cómo lo van a financiar. A manera de referencia nos dicen un ferrocarril de Tumbes a Tacna, planteado por Renovación Popular, que cuesta como 40.000 millones de soles. Un programa de vivienda de Perú Primero, ¿no? Y programas como Podemos, 20.000 millones, pero no dicen de dónde van a venir los recursos, ¿no? O sea, simplemente se anuncia, se da expectativas y quedan ahí nomás en la población. Ahora, señor Rivera, hay un problema muy serio, que es la emergencia de la inversión pública, que lo anunció la ministra de Economía. Más de 12.500 obras están paralizadas, ¿no? Y principalmente muchas de gobierno a gobierno. O sea, se aprobaron sin tener los recursos suficientes, ¿no? ¿Y esto normalmente se repite? ¿Es producto de que no se analizan las iniciativas y solamente, como usted señala, ¿no? Se lanzan solamente las propuestas sin previo estudio? Bueno, es un Congreso, digamos, que prácticamente ha gobernado, ¿no? No me vengan a decir que ahora en campaña electoral ellos quieren gobernar, si ellos han gobernado. El otro día conversaba con un congresista que tiene toda la solución con la inseguridad ciudadana. Le digo, si tu proyecto es tan innovador, tan diferente, puedes controlar la inseguridad ciudadana, ¿por qué no lo presentaste antes en el Congreso? Y nos hubieras evitado un costo para el país. Son los mismos que han gobernado y hay que ver que evidentemente hoy día hay un problema más complicado. Tribunal Constitucional capturado por el Congreso, con lo cual incluso les han dado la opción para que el Congreso pueda tener capacidad de gasto. Defensoría, ni qué se diga, Defensoría de Intereses. Han doblegado la Fiscalía, el Poder Judicial. El SUNEDO prácticamente ya no hay. Entonces acá, ¿cómo reordenamos el país, no? ¿Cómo reordenamos el país para que evitemos esa improvisación, digamos, y seguir en lo mismo, ¿no? Ahora, en temas económicos, ¿ha encontrado demasiada improvisación en los candidatos o no hay todavía esa oferta de parte de los postulantes en esta campaña? La discusión es secundaria. No nos dicen, pongamos, cómo nos vamos a insertar en este nuevo contexto global, con China, con Estados Unidos, ¿no? Ayer lo escuché a este señor Cerrón, el cual plantea, digamos, evidentemente, rechazar, bloquear a Estados Unidos, ¿no? Políticas de hace 50 años para alguien que estudiaba en Cuba, ¿no? No se plantea el reinfo, no se plantea cómo vamos a reestructurar la regionalización. La regionalización, señor Rivera, es un fracaso. Yo no estoy de acuerdo con volver al centralismo, pero lo que se ha hecho es descentralizar la corrupción. No hay capacidad. No plantean los candidatos. Tenemos 42.000 millones de soles en obras paralizadas. Eso nos cuesta cada día 3 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer para relanzar estas obras que están paradas en el país? A nivel de los gobiernos locales, a nivel de los gobiernos regionales, ¿no? Claro. No plantean cómo combatir la anemia.
43% de los niños menores de 5 años tienen anemia. No plantean cómo reformar la educación, solo plantean incorporar 15.000 maestros que lo han hecho. Pero tenemos que solo, de acuerdo a las pruebas PISA, señor Rivera, 1 de cada 2 entiende en primaria parcialmente lo que lee. Y 1 de cada 3 problemas matemáticos muy simples. Así no podemos afrontar el futuro, ¿no? Claro. Entonces, digamos que los candidatos se están centrando más en el qué, pero el cómo no te dicen o no lo saben. No lo saben, no dicen incluso qué va a pasar con Petroperú. Y están confundidos, ¿no? Algunos plantean que el Estado se quede con el 51 y 49%, venga una petrolera internacional a comprar el 49% con la dirección del Estado como está. Un desconocimiento absoluto, ¿no?, de lo que significa el manejo de un contexto económico global, digamos, ¿no? No veo esas propuestas, no veo esa visión para el país, ¿no? Solo veo en algunos casos uniformados que saludan a la bandera y salen a un estilo Bukele, ¿no?, para combatir la inseguridad ciudadana, pero tampoco veo en seguridad ciudadana un combate con tecnología, con drones, con inteligencia artificial, ya solamente una política represiva y nada más de lo mismo, ¿no? No les veo una nueva estrategia. Claro, y esa falta de propuestas que usted desde el punto de vista económico se da también porque la preocupación, me pongo en la cabeza el candidato y de sus equipos, la preocupación de la ciudadanía está más centrada en el tema de la seguridad ciudadana. Esta vez el tema económico está quedando en un segundo plano respecto a propuestas. Es que arrastra el tema económico y a quien está afectando no es a la gran empresa, está afectando al pequeño restaurante de menús, al taller de carga de baterías, a la lavandería. Entonces el ciudadano se siente afectado día a día. Mi temor es el siguiente, que plantean una política en cierta forma policial, represiva, no más de lo mismo, pero no veo inteligencia artificial, no veo nuevas estrategias con drones, no veo tecnología con cámaras digitales de última generación, no veo esa estrategia nueva, ese replanteo, digamos, para lo que significa el tema de la inseguridad, ¿no? Solamente una mano fuerte basado en la historia de lo que fue hace 20 años una toma de rehenes en la embajada de Japón, ¿no? Pero no más. Eso fue en aquel entonces, le reconozco el mérito. Hoy día estamos en el 2026 y el país requiere soluciones distintas, ¿no? Y estas soluciones, digamos que el elector no las escucha de repente, porque capaz el candidato no las da a conocer. Pero hay una forma de, digamos, en los próximos días de que esta campaña también se llegue a abordar temas económicos profundamente, ¿o cree que los candidatos no van a abordar este tema de forma, repitiendo, más profunda? Mire, mi temor es el siguiente, que quien va ganando las encuestas son los que están en blanco o no sabemos por quién votar. Ese es el gran ganador de las encuestas. Nos repartimos un segmento pequeño, donde se pone 3 ganadores y el resto mínimo. Pero acá tenemos que repensar. En los últimos años ninguno de los 3 que están liderando las encuestas ha ganado. Y el gran ganador es el voto blanco o que no sabe por quién va a votar, ¿no? Entonces todavía no hay nada dicho, ¿no?, sobre ello, ¿no? ¿Y usted cree que ese escenario se va a repetir? ¿O es lo que estamos viendo también, no? Es lo que estamos viendo, es la evidencia que estamos viendo, ¿no? Y no hay propuestas nuevas, no hay relanzamiento, no hay planteamientos. ¿Cómo vamos a relanzar los proyectos que tiene el Estado paralizados por más de 42.000 millones de soles? ¿Cómo vamos a hacer cuando el Congreso convirtió el presupuesto en un botín, aprobó una serie de proyectos sin financiamiento y hoy día tenemos sobrecostos desmedidos con la vía expresa Santa Rosa, que ha habido un impasse con la carretera central, la quebrada de Huaycaloro, la misma carretera central? Acá hay un problema serio y ni qué decir, el Estado ha sido desmantelado. Hay una alta rotación de funcionarios, nombramiento político por encima del mérito técnico, ¿no? No hay ese personal especializado. Parece que las contratas solamente se dan a medianoche en Palacio de Gobierno, ¿no? Claro. Pero no hay esa reformulación del Estado. Yo más aún plantearía una propuesta diferente, que todas las contratas del Estado de los últimos 5 años queden sin efecto, porque el Estado ha sido un botín, ¿no? Claro, y yo recuerdo que hemos conversado mucho con usted
y siempre ha sido duro con el Congreso, ¿no? Ha sido bastante crítico. Bueno, se le ha ganado a pulso, es verdad, ¿no? Hemos visto cada escándalo y cada proyecto, pero confía, tiene la esperanza de que el próximo Congreso sea mejor que este le deja alguna valla. Depende de nosotros. Bueno, la valla más bajo, aunque siempre hemos pensado, no, más bajo no se podía caer y hemos estado cayendo. Eso es lo peor. No nos imaginamos de la época de Vizcarra terminar con un Congreso como el actual. Pero ¿cuál es el problema más grave? Que se han sumergido. Son los mismos que están disfrazados hoy día. Están infiltrados y estamos viendo lo que señala el diario El Comercio el día de ayer, ¿no? La cantidad que tienen denuncias penales hasta por homicidio. Entonces, en otras palabras, vamos a llegar a una situación en la cual para ser congresista hay que tener denuncias, una acusación de homicidio, robo, ¿no? Y si no está sentenciado no hay problema, pues, ¿no? Claro. Esto tiene que cambiar, señor Rivera. No podemos seguir en esa forma, esa burla a la población y eligiendo lo peor, ¿no? Sí, señor Necochea, la última. Hablamos y cerramos con el tema económico también. En medio de toda esta incertidumbre, esta expectativa que genera una elección general, ¿qué estimaciones tiene usted de crecimiento este año para el Perú? ¿Se va a crecer igual que el año pasado, cree usted? ¿Va a afectar un poco este tema de cambio de gobierno? Mire, lo bueno, el Perú es un país privilegiado. Estamos viviendo una bonanza que no la teníamos hace 70 años. Va a seguir el precio de los minerales en alza, el cobre principalmente. Vamos a tener sobreingresos mineros, que es lo que está permitiendo este gasto excesivo. La agroindustria también en bonanza, impulsando, debemos llegar a 15.000 millones de dólares. No es un problema de demanda, sino un problema de oferta, capacidad. Tenemos la inversión tanto de China como de Estados Unidos. Estados Unidos ha invertido en Paita, va a invertir en una base aeroespacial en Eten para la NASA. Estamos hablando del puerto de Callao. China con Chancay, Marcona, el parque industrial, ferrocarriles. En otras palabras, tenemos todo para poder despegar. Yo creo que en este año, sin hacer nada, podríamos crecer tranquilamente igual que el año anterior. Podríamos estar en un 3.1%, cuando deberíamos crecer un 6%. Y en 10 años eliminar la pobreza. Pero seguimos en esta... Si no hay reformas, si no recapturamos el Estado, que ha sido totalmente desarticulado, enfrentamos el problema de la inseguridad ciudadana, replanteamos la regionalización, esa agenda prioritaria para el país, vamos a seguir en la mediocridad pues de un 3% y no vamos a solucionar los problemas básicos, ¿no? Claro. Vamos a seguir con 10 millones de pobres, vamos a seguir con 43% de niños menores de 5 años en anemia, ¿no? Y esa es la agenda que no veo de los candidatos, ¿no? Claro. Ahora, usted, y con esto termino, usted menciona que si no hacemos nada, sin hacer nada vamos a crecer igual. Esto siempre nos trae a la mente esta frase de piloto automático, pero eso es un poco también un poco de mediocridad de parte de las autoridades, ¿no? Dejar todo en un piloto automático, entonces ¿para qué está ahí, no? Efectivamente, pues eso es lo que viene sucediendo, pero acá ya nos ha desarticulado el Estado está capturado. Tenemos 42.000 millones de soles en proyectos parados que el país necesita. El presupuesto lo han dejado totalmente desfinanciado, han seguido contratando en el Congreso, les han adelantado pago de gratificaciones. Petroperú pierde 2, 3 millones de dólares por día. Entonces hay toda una agenda de poder, digamos, armar el país nuevamente, ¿no? Porque esto ha sido desarticulado. Ni qué decir las leyes a favor de la corrupción del Congreso, ¿no? ¿Cómo vamos a combatir la inseguridad ciudadana cuando tenemos leyes a favor de la corrupción? La famosa ley Soto de prescripción, se han derrumbado en cierta forma la colaboración eficaz, los partidos políticos no pueden ser organización criminal, es decir, y no me pueden intervenir si no viene mi abogado o el implicado de por medio. Con esas leyes que tiene la corrupción, por favor, ¿cómo van a combatir la inseguridad? Claro. ¿Cómo vamos a combatir con el reinfo, ampliado el reinfo, digamos, cuando exportamos casi 12.000 a 15.000 millones de dólares por la exportación del oro informal y no somos capaces de tomar la cadena intermedia? Y continuamos más en lo mismo. Hay toda una agenda amplia que yo me temo que no la veo de parte de los candidatos, ¿no?
Sí, eso se aprecia, ¿no? Muy poco se habla de medidas económicas. Bueno, una de ellas podría ser el tema del reinfo, pero tampoco lo tocan, y si lo tocan, lo pasan por agua tibia, ¿no? Eso revela también que hay cierto interés de un sector de políticos en que el reinfo se mantenga, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Bien, señor Necochea, siempre es un gusto. Y algo más, diría yo que no solamente es el problema del reinfo, hay toda una cadena intermedia, las plantas procesadoras, las transformadoras, que se estima que son más de 200. ¿Quién le compra reinfo? ¿Y cómo sale el oro? Claro. Entonces, esas plantas procesadoras, el Estado está ausente. No hay toda una cadena. Ministerio de Energía y Minas, no hay SUNAT, no hay Ministerio de Trabajo, ¿no? Solamente llega a Sunafil acá en Miraflores o al INSE, ¿no? Pero no va al Perú, no queremos trabajar eso. Incluso en las exportaciones, ¿cómo aportamos más de 12.000 millones de dólares y está el Estado ausente? ¿No podemos controlar? Sí, es tan sencillo controlar la cadena. Claro. O sea, el Estado ha sido capturado, el Estado ha sido tomado, y si no actuamos a tiempo, esta historia se puede repetir con el nuevo Congreso, ¿no? Con lo que estoy viendo, la cantidad de protoreados que están postulando, ¿no? Desde acá invocaría a los partidos, limpien la mejor presentación, no nos hagan ofertas fantasiosas, limpien con la gente que va a ir al Congreso, que ustedes le están presentando. Claro, es lo mínimo que podrían hacer, ¿no? Señor Necochea, siempre es un gusto conversar con usted, bueno, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad aquí en La Noticia del Día. Muchas gracias, señor Rivera. Un gusto también estar con ustedes en La Noticia del Día. Bien, que tenga una buena semana. Estuvo con nosotros el economista Alejandro Necochea, quien sostiene que no hay propuestas de parte de los candidatos respecto a temas económicos. Y es verdad, ¿no? Pareciera que se han centrado más en el tema de la seguridad ciudadana, construir penales, ¿no? Pero el tema económico es básico, ¿no? Sin economía no crecemos. El año pasado hemos crecido un poco más de 3%, y bueno, para Indacochea es muy probable que este año crezcamos más, si es que no se toman acciones, ¿no? Deberíamos crecer mucho más, según el economista, pero señala que hay normas que no permiten ello y que, bueno, que el Estado ha sido tomado, ¿no? Vamos a ver si es que los nuevos congresistas a los que vamos a elegir, entiendo yo, con responsabilidad, puedan llevar mejor las líneas para hacer crecer también la economía en el país. Ya ha dicho Indacochea, se viene una bonanza respecto al cobre en los próximos años y el Perú es rico en este mineral. Hay que saber digamos, tender puentes para que estos proyectos puedan avanzar, ¿no? En el país, según Indacochea, se demoran entre 10 y 12 años el inicio de proyectos mineros, básicamente por decisión política y también por los conflictos sociales que suelen presentarse.